En el verano de 1955, una sala de cine en la Ciudad de México se quedó en silencio por una razón que nadie estaba preparado para nombrar. En el Palacio Chino, mientras se proyectaba La Fuerza del Deseo, una mujer apareció desnuda en la pantalla. No era una escena vulgar, no era pornografía, era arte. Pero el país no quiso verlo así. En cuestión de horas, Ana Luisa Pelufo fue convertida en símbolo del pecado, en advertencia moral, en ejemplo de lo que una mujer decente no debía ser jamás. La llamaron mujer mala. Dijeron que había corrompido a la juventud, que lo hizo por ambición, por exhibicionismo, por falta de valores. Los periódicos exigieron castigo. La iglesia pidió boicot. Las ligas de la decencia levantaron pancartas. Incluso un hombre, presentado como su padre, declaró a la prensa que aquello era una vergüenza insoportable. El juicio fue inmediato y colectivo. México entero se sintió con derecho a condenarla. Pero esa historia, la que creímos durante 70 años, está incompleta. Y peor aún, está profundamente equivocada. Porque el hombre que lloraba en los titulares no era su padre biológico. Su verdadero padre había muerto cuando ella era apenas una niña. El que se escandalizaba ante las cámaras era su padrastro, el mismo hombre que, lejos de impedirlo, había firmado el contrato que la llevó a esa escena, el mismo que manejaba su carrera, el mismo que negociaba su cuerpo mientras salvaba su propio honor público. La verdad nunca estuvo en la pantalla, estuvo en los expedientes judiciales por deudas, en los bienes embargados, en las amenazas de bancarrota, en una familia que se sostenía sobre los hombros de una mujer joven, obligada a pagar un precio que la sociedad no estaba dispuesta a perdonarle. Y esa fue solo la primera herida. 10 años después, un cadáver aparecería en la piscina de su casa. Otra vez los rumores. Otra vez las miradas sucias. Otra vez el silencio oficial. A partir de ese momento, Ana Luisa dejó de ser solo la actriz del primer desnudo. Se convirtió en una figura incómoda, peligrosa, prescindible. Hoy no estamos aquí para repetir el insulto. Hoy estamos aquí para desmontarlo, para entender por qué una mujer nacida en privilegio terminó vendiendo su reputación para salvar a otros, para descubrir qué sacrificios se esconden detrás de la palabra escándalo, y para aceptar una idea que incomoda más que cualquier desnudo. Tal vez la vergüenza nunca fue de ella, tal vez siempre fue nuestra. Nació en Querétaro en el año 1929, en una casa donde el silencio pesaba más que las palabras y el apellido importaba más que los abrazos. Ana Luisa Pelufo no llegó al mundo rodeada de carencias materiales, pero sí marcada por una ausencia que definiría todo lo que vendría después. Su padre biológico, un hombre respetado, abogado y académico, murió cuando ella era apenas una niña. Tenía 7 años. A esa edad no se entienden los funerales, pero sí se aprende algo que no se olvida jamás: que las figuras que parecen eternas pueden desaparecer de un día para otro. Su madre volvió a casarse poco después. El nuevo hombre en la casa no llegó como un salvador, ni como un villano declarado. Llegó como autoridad, como norma, como alguien que hablaba fuerte y decidía por todos. Desde muy pequeña, Ana Luisa entendió que en ese hogar no se premiaba la fragilidad, se castigaba. Aprendió a mantenerse erguida, a no pedir demasiado, a ocupar poco espacio emocional aunque físicamente fuera imposible no verla. Era alta, elegante, llamativa. En cualquier habitación destacaba. Y eso, para una mujer joven en el México conservador de los años 40, no siempre era una ventaja. A los 15 años ya había algo claro para quienes la rodeaban. Esa niña no estaba hecha para desaparecer en la multitud. Tenía porte, tenía presencia, tenía una belleza que no pedía permiso. No era la belleza dulce que tranquiliza, era una belleza que incomodaba. Y cuando una mujer incomoda, el mundo empieza a buscar la forma de controlarla. El cine apareció como una promesa y como una trampa al mismo tiempo. A finales de los años 40,
México vivía la consolidación de su industria cinematográfica. Los estudios crecían, las estrellas nacían rápido y se consumían igual de rápido. Para una joven como Ana Luisa, el cine no era un sueño romántico, era una salida concreta. Una forma de tener independencia económica, una manera de no depender para siempre de una casa donde el amor tenía condiciones. Entró al cine siendo muy joven. Papeles pequeños al principio, personajes secundarios. La muchacha bonita que acompaña, que adorna, que no molesta. Pero incluso ahí, incluso en roles diseñados para pasar desapercibidos, algo se escapaba del control. La cámara la encontraba. Su cuerpo no sabía fingir su misión. Su mirada no sabía bajar la cabeza del todo. A principios de los años 50, empezó a trabajar de forma constante. No era aún una estrella, pero ya no era invisible. Y entonces apareció el punto de quiebre. 1955, un año que dividiría su vida en dos mitades irreconciliables. Antes de esa fecha, Ana Luisa era una actriz en ascenso. Después, sería un símbolo cargado de culpa ajena. Pero para entender por qué aceptó lo que aceptó, hay que mirar el contexto que nadie quiso ver. En esos mismos años, las finanzas familiares se desmoronaban. Deudas acumuladas, juicios mercantiles, bienes embargados. La figura paterna que se presentaba ante la prensa como guardián de la moral era, en privado, un hombre acorralado económicamente. Y en ese encierro, el cuerpo de Ana Luisa se convirtió en moneda de cambio. No hubo rebeldía adolescente. No hubo provocación ideológica. Hubo una negociación silenciosa en la que ella entendió algo terrible y muy claro. Si alguien tenía que pagar el precio, sería ella. Porque era joven. Porque era mujer. Porque su reputación todavía podía sacrificarse. Aceptó el papel que cambiaría todo sin discursos grandilocuentes. Lo hizo como se hacen muchas cosas en la vida real. Con miedo, con presión y con una responsabilidad que nadie debería cargar sola. Cuando la película se estrenó, el país reaccionó como siempre reacciona cuando consume algo que desea y al mismo tiempo desprecia. La señaló, la insultó, la convirtió en advertencia. Lo que nadie quiso reconocer es que, en ese momento, Ana Luisa ya había aprendido una lección que la acompañaría toda su vida. El escándalo no protege. La obediencia tampoco. Y una vez que cruzas cierta línea, el mundo no te permite volver atrás aunque no haya sido tu decisión. Ese fue el verdadero inicio de su historia. No el desnudo, no los titulares, sino el momento en que entendió que su nombre ya no le pertenecía del todo. Y que, a partir de ahí, cualquier cosa que ocurriera sería leída siempre desde el prejuicio. El 22 de julio de 1955 no fue una fecha cualquiera. Fue una grieta. Una de esas fracturas históricas que después todo el mundo finge no recordar, aunque en realidad cambió las reglas para siempre. En el Palacio Chino, en la Ciudad de México, se estrenó La Fuerza del Deseo. Afuera, la fila parecía una peregrinación. No era devoción, era curiosidad. Era morbo disfrazado de interés cultural. La gente quería ver con sus propios ojos lo que los rumores ya estaban inflando como una blasfemia nacional. Y cuando la pantalla mostró a Ana Luisa Pelufo como Silvia, posando para un pintor, el país entero hizo lo que mejor sabe hacer cuando una mujer se atreve a existir fuera del molde. Primero miró. Luego, castigó. La escena era un desnudo artístico. Eso dicen los que todavía se atreven a decirlo sin reírse. Pero en el México de los 50, una palabra podía condenarte de por vida. Y la palabra fue simple, brutal, definitiva: vergüenza. A partir de esa noche, no importó si actuaba bien, si tenía disciplina, si venía de una educación privilegiada, si hablaba idiomas, si cargaba una historia familiar quebrada por la muerte temprana de su padre. Nada de eso importó. Se convirtió en un título pegado a su piel como una marca. Mujer mala, pecadora, amenaza moral. Y entonces ocurrió el truco más sucio de toda esta historia. El país no solo la juzgó,
El país necesitó que su propia familia también la humillara, porque así el linchamiento parecía legítimo. En los periódicos apareció la voz del padre, indignado, escandalizado, pronunciando frases que sonaban como sentencia. ¡Qué cosa tan espantosa! ¡Qué desvergüenza! Pero ahí está la primera verdad incómoda, la que nadie quiso mirar. Ese hombre no era su padre biológico. Su padre real ya no existía desde que Ana Luisa era una niña. El hombre que se llevó la portada, el que se rasgó las vestiduras ante el público, era su padrastro, Manuel Pelufo. Y lo más oscuro no es que hablara. Lo más oscuro es que hablaba como si no hubiera tenido nada que ver. Porque Manuel no era solo padrastro. Era el hombre que controlaba el rumbo, el que manejaba las llaves de los contactos, el que decía sí o no, el que negociaba, el que cuidaba la carrera, el que firmaba contratos. Y en esa época, un contrato no era un papel, era un destino. Cuando el estreno detonó el escándalo, él apareció ante la prensa como el guardián ultrajado de la moral familiar, pero en privado era otra cosa. Era el administrador del riesgo, el cálculo, la mano que empujó y después se escondió. Piensa en lo que significa eso para una mujer joven. Salir a recibir el golpe público y al mismo tiempo cargar con el golpe doméstico. No solo la insultaban desconocidos, también tenía que soportar la teatral indignación del hombre que había aceptado el dinero. Porque no nos engañemos, en historias como esta, el dinero siempre está en el centro aunque nadie quiera pronunciarlo en voz alta. Un año después, en 1956, aparece la pista que el morbo nunca quiso seguir, porque esa pista no es sexy, no vende, no excita, es fría. Se llama expediente, juicio ejecutivo mercantil, deudas, bienes embargados, subasta. En Acapulco, objetos personales del padrastro terminan listados como piezas a rematar, como si el hogar entero se estuviera desarmando por dentro. Y entonces, todo encaja con una precisión que duele. El país quiso creer que Ana Luisa lo hizo por provocar. Pero la mecánica real apunta a otra dirección. Lo hizo porque su casa estaba atrapada en un derrumbe financiero, y ella era la única moneda que el sistema aceptaba sin preguntas. No fue una decisión tomada en libertad plena. Fue una decisión tomada dentro de una jaula brillante. Porque cuando una mujer es joven y tiene belleza, todo el mundo habla de elección, como si no existieran presiones, como si no existiera la manipulación, como si no existiera un hombre sentado al otro lado de la mesa, negociando su imagen con la tranquilidad de quien no será señalado después. Manuel podía salvarse con una frase ante los medios. Ana Luisa no. Ella cargaba el pecado, incluso si el pecado había sido diseñado como rescate económico. Y hay otra pieza que vuelve todo más cruel. En 1958, Manuel Pelufo es declarado indeseable y termina expulsado. La palabra es brutal porque suena a basura oficial, a alguien que el Estado decide borrar. Pero cuando él cae, la carga no desaparece, solo cambia de cuerpo. De pronto, el sostén real ya no es el hombre que firmaba, sino la mujer que aparecía en pantalla. Y ahí se completa el círculo de la hipocresía. El mismo sistema que la llamó inmoral era el sistema que se alimentaba de su trabajo para mantener a flote lo que quedaba de su mundo. En ese contexto aparecen los nombres que la historia suele esconder detrás de los titulares. El productor Pedro Calderón, el tipo de poder industrial que no mancha sus manos con el escándalo aunque lo haya provocado. El contrato no se firma con el aire, se firma con intermediarios, se firma con promesas, se firma con silencios. Y el silencio más largo de todos fue el de Ana Luisa, que nunca salió a gritar la verdad más sencilla, que lo hizo por necesidad, que lo hizo para sostener a otros, que lo hizo cargando una obediencia que después se confundió con culpa. La sociedad se quedó con la imagen fácil. Una mujer desnuda en pantalla, un pecado que puede señalarse, una historia cómoda para quienes necesitaban sentirse superiores. Pero la verdad que te obliga a bajar la mirada,
está en la contradicción perfecta. El hombre que se presentó como padre ofendido fue el mismo que llevó a su hija al borde del fuego y luego se apartó para no quemarse. Y lo peor es que ese fuego no se apagó con el estreno. Se quedó encendido, esperando su siguiente excusa. Porque cuando te ponen una etiqueta como esa, ya no vuelves a ser persona. Te vuelves rumor, te vuelves sospecha, te vuelves material para el siguiente golpe. Y lo que vendría años después, en una casa, en una fiesta, junto a una piscina, no sería leído como un accidente, sino como destino. En 1965, la etiqueta de mujer mala ya no era un rumor, era una sombra que la seguía a todas partes. Y las sombras, cuando se acumulan, empiezan a pedir sangre. Cuernavaca parecía el lugar perfecto para escapar del juicio público, una ciudad de jardines y muros altos, donde la gente rica se escondía detrás de portones como si el mundo no existiera. Ana Luisa había intentado construir ahí una burbuja, una casa que funcionara como frontera, como refugio, como prueba de que la vida todavía podía ser normal. Pero la normalidad no dura cuando tu nombre ya fue convertido en un espectáculo. Esa noche hubo una fiesta, no una reunión inocente, no una cena familiar, sino esa clase de velada donde el alcohol afloja las máscaras y los secretos se sienten más livianos. Llegó gente del medio, llegó gente que no quería aparecer en fotos, llegó gente que hablaba bajo y reía alto. Y entre todos estaba él, Rafael Romero Sánchez, periodista y extorero, 29 años. Un hombre acostumbrado a meterse en lugares donde otros no se atrevían. Un hombre que sabía mirar y luego escribir lo que vio. A veces eso te convierte en importante, a veces te convierte en peligro. Horas después, su cuerpo apareció en la piscina. Así de simple se contó, como si la muerte fuera un tropiezo, como si el agua lo hubiera decidido todo. La versión que circuló con rapidez fue cómoda, demasiado cómoda, que estaba borracho, que resbaló, que se golpeó, que el frío, que la congestión alcohólica, que nadie tuvo la culpa. Un accidente de madrugada y listo. Pero hay historias que nacen con un defecto en la cara, una grieta visible que te obliga a desconfiar desde el primer segundo. Y esta tenía varias. Porque cuando se revisa lo que se dijo en esos días, aparece una frase que debería helarte la sangre. El cuerpo presentaba golpes, moretones fuertes en la cabeza y en el abdomen. No es el tipo de marca que encaja con un simple resbalón. No es la huella típica de una caída limpia al agua. Es el tipo de señal que te susurra que pasó algo más, algo que nadie quiso explicar en voz alta. Y ahí es donde la historia empieza a torcerse, no hacia la verdad, sino hacia el silencio. Los policías describieron la escena con una imagen que parece sacada de una película barata, pero está ahí porque alguien la escribió. Dijeron que aquello parecía un arrancadero de coches, como si, en el momento en que la noticia explotó dentro de la casa, la prioridad no hubiera sido ayudar, sino escapar. Coches saliendo rápido, gente desapareciendo, copas rotas, muebles movidos. El rastro típico de la prisa cuando nadie quiere ser encontrado en el lugar equivocado, a la hora equivocada, con la persona equivocada muerta en el agua. Y entonces, sucede lo que siempre sucede cuando el escándalo necesita un rostro. El país no miró a los invitados, no miró a los que se fueron corriendo, no miró a los que tenían el poder de desaparecer pruebas, miró a Ana Luisa, porque ya era fácil mirarla así, porque su nombre ya venía manchado desde 1955, porque para la mentalidad del juicio rápido, una mujer escandalosa es siempre culpable de algo, aunque no haya hecho nada, y si un hombre muere cerca de ella, entonces el relato se escribe solo. La mujer fatal, la casa maldita, la actriz peligrosa. Se dice que Manuel Pelufo, el mismo hombre que la administró cuando le convenía y la condenó cuando le convenía, se movió otra vez. Se habla de protección, de arreglos, de influencias que tocan puertas sin dejar huellas. Y aunque la versión oficial intentó cerrar todo como accidente, en la calle el caso quedó abierto para siempre,
porque el rumor siempre gana cuando la verdad es protegida por el dinero. El golpe más cruel no fue solo la sospecha pública, fue la soledad inmediata. Porque una cosa es que te insulten desde fuera, y otra es que quienes te rodean te abandonen en el momento exacto en que podrían sostenerte. La casa, que era refugio, se volvió escenario. La piscina, que era lujo, se volvió condena. La noche, que era fiesta, se volvió sentencia. El padre del fallecido, consumido por una rabia que no se negocia, soltó una frase que se siente como una lápida, que solo la justicia de Dios castigaría al culpable, porque la justicia humana servía a quien tenía dinero. No hace falta que esa frase sea literalmente exacta para entender su esencia. La esencia es clara. Un hombre creyó que le arrebataron a su hijo y que el sistema le cerró la puerta en la cara. Y Ana Luisa, desde ese día, cargó con otra marca. Ya no era solo la actriz del primer desnudo. Ahora era la mujer alrededor de la cual la muerte había ocurrido. Y en un país que ama las leyendas negras, eso es una prisión. La industria la miró con desconfianza. La prensa la olió como carnada. La gente susurraba su nombre como si fuera un amuleto maldito. Lo más trágico es que el agua se llevó un cuerpo, pero el caso se llevó una vida entera. Porque a partir de ahí, cada paso que ella diera sería leído con sospecha. Cada silencio sería interpretado como culpa. Cada gesto sería usado como prueba imaginaria. Y mientras el país seguía consumiendo historias, Ana Luisa empezó a entender algo peor que el escándalo. Que hay momentos en los que no importa la verdad. Importa la versión que protege a los poderosos. Y en esa noche de 1965, lo único que quedó claro es que alguien, en algún punto, decidió que era más importante cerrar rápido que mirar de frente. La caída no fue inmediata, fue lenta, humillante, silenciosa. Después del escándalo del cadáver en la alberca y de la muerte de Manuel Pelufo, el mundo que había sostenido a Ana Luisa se desmoronó sin hacer ruido. No hubo un juicio público que la condenara. No hubo una sentencia formal. Hubo algo peor. El cierre de puertas. El teléfono que dejó de sonar. Las miradas que ya no invitaban, solo medían. La industria no necesitaba decirle nada. Simplemente dejó de llamarla. El cine respetable la apartó con una cortesía cruel. Para los productores serios, Ana Luisa Pelufo ya no era una actriz, era un riesgo. Una mujer marcada por dos pecados imperdonables para la moral de la época: el cuerpo y la sospecha. El desnudo de 1955 no se olvidó. El muerto de 1965 no se perdonó. Y cuando una mujer acumula dos manchas así, el sistema la empuja hacia donde cree que pertenece. Fue entonces cuando apareció la única opción real para sobrevivir. No para brillar, para comer, para pagar cuentas, para sostener una casa, para no depender de nadie. El cine de ficheras. En los años 70 y 80, mientras México atravesaba crisis económicas y culturales, ese cine se convirtió en un vertedero y al mismo tiempo en un refugio. Películas baratas, guiones vulgares, humor grosero, cuerpos usados como mercancía. Para muchas actrices jóvenes era una trampa. Para Ana Luisa fue una tabla de salvación tardía. Entró sin escándalo y sin discursos. No fingió que era arte elevado. Tampoco pidió disculpas. Aceptó papeles que otros despreciaban. Madrotas cansadas, mujeres rotas, figuras que ya habían sido usadas y tiradas por la vida. En pantalla, su cuerpo envejecía. Su rostro ya no prometía fantasías. Y el público, el mismo que décadas antes la había condenado, ahora se reía de ella. En eso terminó, decían, de diosa a chiste. Pero nadie se hacía la pregunta correcta. ¿Qué otra cosa podía hacer? Mientras muchos de sus contemporáneos se perdían en el alcohol, en la amargura o en la nostalgia venenosa, Ana Luisa trabajó. Llegaba puntual, aprendía sus diálogos, trataba con respeto a técnicos y actores jóvenes. No exigía privilegios, no usaba su pasado como arma. Entendió algo que muy pocos aceptan.
La dignidad no siempre está en el pedestal, a veces está en resistir. Había algo que no estaba dispuesta a perder: su control. En un ambiente plagado de excesos, ella se mantuvo sobria. En un mundo de escándalos, evitó los titulares. No convirtió su caída en espectáculo. No vendió entrevistas llorosas. No escribió memorias vengativas. Hizo lo que tenía que hacer y regresó a casa. Porque en casa había alguien más importante que su orgullo: su hijo. Todo lo que el público no veía estaba ahí. El dinero ganado en películas despreciadas financiaba una educación limpia, una vida lejos de cámaras, un futuro que no repetiría el ciclo. Mientras Ana Luisa era juzgada como mujer mala en las pantallas, en la intimidad era una madre meticulosa, protectora, ferozmente consciente de lo que no debía heredarse. Nunca negó su pasado, pero tampoco permitió que definiera a la siguiente generación. Su sacrificio no fue heroico en términos épicos, fue cotidiano, silencioso, repetitivo, como pagar colegiaturas, como preparar comidas, como decir no a oportunidades que habrían puesto a su hijo bajo el mismo reflector que a ella la había quemado. El cine de ficheras no fue su vergüenza, fue su trinchera. Ahí resistió cuando el sistema ya no tenía uso para ella. Ahí demostró que el verdadero escándalo no era su cuerpo, sino la hipocresía de una industria que primero consume y luego escupe. Ana Luisa Pelufo no cayó porque quiso. Cayó porque no la dejaron otra opción. Y aún así, no se rompió. Se sostuvo. En silencio. Sin pedir absolución. Sin esperar aplausos. Solo sobreviviendo. Durante años, Ana Luisa aprendió que la fama no protege a nadie. Que el dinero entra y sale. Que los aplausos se apagan rápido. Y que, cuando todo se derrumba, lo único que queda es lo que logras salvar dentro de tu propia casa. En su caso, ese núcleo tenía un solo nombre: su hijo. Mientras el público seguía viéndola como una mujer peligrosa, escandalosa, marcada por el deseo y la sospecha, ella vivía una vida completamente distinta puertas adentro. No había fiestas interminables ni excesos. Había horarios, había silencios. Había una disciplina férrea que no nacía del miedo, sino de una decisión consciente: romper algo que llevaba generaciones repitiéndose. Ana Luisa había crecido bajo la sombra de un hombre que confundió paternidad con control y amor con negocio. Había aprendido demasiado pronto lo que ocurre cuando un adulto decide usar tu cuerpo como moneda de cambio. Y juró, sin decirlo en voz alta, que eso no volvería a pasar. No con su hijo, nunca con su hijo. Por eso hizo algo que, para una mujer de su nivel de fama, resultó casi incomprensible. Lo escondió. No en el sentido literal, sino en el más profundo. No lo mostró. No lo exhibió. No lo convirtió en extensión de su imagen pública. Mientras otras estrellas llenaban revistas con fotografías familiares, ella borró cualquier rastro. No por vergüenza, por protección. El niño creció lejos de los sets, lejos de los camerinos, lejos de las conversaciones cargadas de morbo que siempre rodeaban a su madre. No escuchó de primera mano los insultos. No leyó los titulares. No fue arrastrado al juicio público que ella llevaba décadas soportando. Ana Luisa entendía algo que muchos padres famosos no quieren aceptar. El precio de la fama no lo debe pagar un hijo. Para lograrlo, aceptó trabajos que otros despreciaban, papeles que la crítica llamaba menores, producciones que no prometían prestigio, pero sí estabilidad. No era ambición, era estrategia. Cada contrato era una muralla más entre su hijo y el caos que había marcado su propia juventud. Nunca habló mal de nadie frente a él. Nunca alimentó el resentimiento. Nunca le contó la historia completa. No porque negara el pasado, sino porque sabía que algunas verdades pesan demasiado cuando llegan antes de tiempo. Prefirió enseñar con actos, con constancia, con una ética silenciosa que no necesitaba discursos. Mientras el mundo la veía caer de pedestal en pedestal, dentro de su casa se construía algo sólido,
rutinas, estudios. Una idea clara de que la vida no se mide en reflectores, sino en decisiones. El niño creció sin querer ser famoso, sin sentir curiosidad por el aplauso, sin necesidad de demostrar nada a nadie. Cuando llegó el momento de elegir su propio camino, no miró hacia los estudios de cine ni hacia los escenarios. Miró al cielo. Eligió una profesión que exigía precisión, disciplina y responsabilidad absoluta. Una profesión donde el error no se maquilla y la fama no sirve de nada. Se convirtió en piloto. Ahí, en esa elección, Ana Luisa entendió que había ganado la batalla más importante de su vida. No la del reconocimiento público, no la de la reputación, la de haber roto el ciclo, el de los hijos atrapados en la sombra de padres famosos, el de las herencias tóxicas disfrazadas de privilegio. Ella cargó con el estigma para que él pudiera caminar ligero. Aceptó ser malinterpretada para que su hijo no tuviera que explicarse. Pagó con su imagen lo que otros pagan con generaciones enteras. Y nunca pidió aplausos por ello. En un mundo que la redujo a etiquetas simples, Ana Luisa hizo algo profundamente complejo. Transformó el sacrificio en protección, el silencio en refugio, la renuncia en legado. Quizá esa fue su verdadera victoria. No la que se mide en premios ni en taquilla, sino la que ocurre cuando alguien logra que la historia no se repita, cuando el daño se detiene, cuando, por primera vez, alguien decide que el dolor no va a heredarse. Y sin decirlo, sin escribirlo, sin convertirlo en discurso, Ana Luisa Pelufo lo logró. Cuando el ruido terminó, no hubo aplausos finales ni despedidas públicas. No existió ese último plano que el cine suele regalar a sus protagonistas. En la vida de Ana Luisa Pelufo, el cierre no llegó con una ovación, sino con algo mucho más cruel: el silencio. Un silencio largo, espeso, construido a base de miradas ajenas, de rumores reciclados y de una historia que otros contaron por ella durante décadas. Para entonces, Ana Luisa ya había sobrevivido a todo lo que debía destruir a una mujer en el México del siglo XX. Sobrevivió a la humillación pública, a la censura moral, a la sospecha criminal, al abandono de la industria que primero la explotó y luego la descartó. Y aún así, siguió en pie, no como símbolo erótico, no como escándalo, sino como alguien que aprendió a desaparecer sin morir. Los años avanzaron y el país que la había señalado comenzó a olvidarla. No hubo homenajes oficiales, ni retrospectivas solemnes, ni reconciliación pública. Ana Luisa entendió algo que muy pocas figuras públicas aceptan: que la memoria colectiva es selectiva, ingrata y profundamente hipócrita. Y decidió no pelear contra eso. Se retiró sin anuncios, sin comunicados, sin explicaciones, como si entendiera que cualquier palabra nueva sería usada otra vez en su contra. Mientras otros mitos del cine de oro exigían reconocimiento tardío, ella eligió el margen. Vivió lejos de los reflectores, lejos del ruido que tanto daño le había hecho. Su mundo se redujo a espacios pequeños, a rutinas simples, a una calma que nunca conoció en su juventud. Y sin embargo, no hubo amargura, no hubo discursos de víctima, no hubo resentimiento público. Ese fue su último acto de dignidad. Porque hay algo profundamente incómodo en la figura de Ana Luisa Pelufo. Nunca pidió perdón por lo que hizo. Nunca pidió comprensión, nunca se retractó. Simplemente vivió, como si supiera que la historia, tarde o temprano, tendría que ajustar cuentas consigo misma. Durante años, su nombre siguió apareciendo en titulares perezosos. La primera actriz que se desnudó, la mujer del escándalo, el caso nunca aclarado. Nadie parecía interesado en la mujer detrás de esos titulares. Nadie quiso mirar el contexto, las presiones, las renuncias silenciosas. Y ella, lejos de corregirlos, dejó que el tiempo hiciera lo que la sociedad no supo hacer: desgastar el prejuicio. En sus últimos años, cuando las redes sociales comenzaron a matarla una y otra vez con rumores falsos, ocurrió algo revelador. No fue ella quien salió a defenderse, fue su hijo.
Ese hijo al que protegió toda su vida del espectáculo, del veneno de la fama, del circo mediático. Él fue quien habló. Él fue quien puso un límite. Y en ese gesto mínimo quedó clara la magnitud de su verdadera victoria. Ana Luisa Pelufo no ganó premios por su silencio. No fue celebrada por su resistencia. Pero logró algo más raro y más difícil. No convertirse en lo que la sociedad esperaba de ella. No terminó rota, no terminó cínica, no terminó pidiendo absolución. Terminó siendo dueña de su historia, incluso cuando otros intentaron escribirla por ella. Este es el punto donde la narrativa se invierte. Porque si alguien fracasó aquí, no fue Ana Luisa. Fracasó el sistema que la usó, la juzgó y luego la olvidó. Y ese silencio final, lejos de derrotarla, dejó al descubierto una verdad incómoda. La vergüenza nunca fue suya. Fue siempre nuestra. No hay aplausos al final de esta historia. No hay telón que caiga ni orquesta que acompañe la salida. Hay silencio. Un silencio espeso, incómodo, parecido al que queda después de una injusticia que nadie quiso reparar. Porque cuando se apagan las luces y se cierran los periódicos, lo único que queda es la pregunta que nadie se hizo a tiempo. ¿Quién fue realmente Ana Luisa Pelufo cuando dejó de ser un escándalo? Vivió lo suficiente para ver cómo el mundo que la juzgó envejecía peor que ella. Los moralistas de los años 50 desaparecieron sin dejar nombre. Los titulares que la llamaron vergüenza nacional se amarillaron en hemerotecas polvorientas. Los hombres que se beneficiaron de su cuerpo, de su imagen y de su silencio murieron sin pedir perdón. Y ella siguió ahí, de pie, no como un símbolo erótico, no como una provocación, sino como una mujer que sobrevivió a todo sin cambiar su versión. Nunca escribió un libro de memorias. Nunca se sentó a vengarse frente a una cámara. Nunca señaló con el dedo a quien la empujó al borde. Eligió otra cosa, el silencio digno, la distancia, la calma de quien sabe que la verdad no siempre necesita gritar para imponerse. Mientras otros intentaban reescribir su pasado, ella lo habitó sin maquillarlo. En su vejez no hubo rencor, no hubo arrepentimiento. Cuando le preguntaron si volvería a hacer aquella película, respondió sin temblar: sí, porque alguien tenía que hacerlo, y porque alguien tenía que pagar el precio. No lo dijo con orgullo ni con culpa, lo dijo con la serenidad de quien entendió demasiado pronto cómo funciona el mundo para una mujer sola. Su mayor victoria no estuvo en la pantalla ni en los premios que llegaron tarde. Estuvo en lo invisible, en haber roto una cadena, en no convertir su dolor en herencia, en haber protegido a su hijo del ruido, del escarnio, del circo que la devoró a ella. Mientras la señalaban como mujer peligrosa, crió a un hombre libre. Mientras la llamaban inmoral, eligió ser madre antes que mito. Y eso nadie lo pudo usar en su contra. La historia quiso reducirla a una escena, a un cuerpo, a un rumor criminal. Pero el tiempo, ese juez implacable que no negocia con titulares, hizo su trabajo. Hoy, Ana Luisa Pelufo no es recordada por lo que mostró, sino por lo que soportó. No por el escándalo, sino por la resistencia. No por la carne, sino por la entereza. Tal vez esa sea la redención más incómoda de todas, la de aceptar que el error no fue suyo, que la vergüenza nunca le perteneció, que la sociedad que la condenó necesitaba un chivo expiatorio para no mirarse al espejo. Y ella cargó con ese papel sin romperse públicamente. Ana Luisa no pidió comprensión, no pidió absolución, no pidió homenajes, vivió y sobrevivió. Y en un mundo que castiga a las mujeres por existir fuera del molde, eso ya es una forma de justicia. Si esta historia deja algo, no es admiración ciega ni nostalgia fácil. Es una incomodidad necesaria. La certeza de que muchas veces la verdadera mujer fuerte no es la que grita su verdad, sino la que la sostiene durante toda una vida sin que nadie se la reconozca. Y cuando el ruido se apaga, sigue en pie, sin pedir nada, sin deber nada,
entera.